Pues amigo de conexión, el gran político honesto Ricardo Anaya acaba de hacer ahora sí un video donde le dice al presidente de la República cómo se debe gobernar. Se lo voy a presentar porque es muy interesante cómo la clase política conservadora, corrupta, opositora de México todavía nos quiere decir cómo después que nos entregaron un país en ruinas. Para empezar, antes de ver su video, ahorita, fíjese nada más, tenemos aquí a Ricardo Alemán. Ricardo Alemán, un opositor recalcitrante en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues como era pagado por el PRI en el sexenio anterior, pues le dio una repasada y una buena investigación de cómo se robaba si llevaba tanto dinero del erario. Porque Ricardo Anaya era el jefe del ramo 23, donde se ejercían miles de millones de pesos. El señor cobraba el 17% por cada recurso que entregaba. Ese era el mocho. Pero ahorita se lo vamos a presentar en pantalla, no sin antes pasar, amigo de conexión, al video e irlo analizando poco a poquito. Nomás le puse ese preámbulo para darnos cuenta con qué cara nos viene a hablar este señor de lo que va a escuchar en este momento. Tápese los ojos, pero préndase los oídos, como dicen por ahí. Dicen, según AMLO, no hay crecimiento económico, pero sí hay bienestar. Dice el señor este que es falso. No hay un solo país en el que los niveles de bienestar hayan sido mejorados sin crecimiento. Destruyó la economía, dice él, espantando la inversión, manejando pésimo la pandemia. Aquí mi propuesta para crecer. Vamos a escucharlo, porque es interesante lo que dice, arreglarle la plana tal como debe de ser a este, sin vergüenza alguna. Vamos a verlo, ¿qué dice? Las familias mexicanas están sufriendo una crisis económica sin precedentes. El gobierno quiere lavar las manos, alegando que la pandemia nos vino de fuera. Pero aquí hay que aclarar dos cosas. A ver, primero, es cierto que la pandemia no es culpa de López Obrador, pero sí es su culpa el pésimo manejo que se le ha dado. Es un poco como el capitán del barco al que le toca navegar en medio de una tormenta. La tormenta no es su culpa, pero las decisiones que toma en el timón sí son su responsabilidad. Y segundo, el problema económico. Bueno, antes de terminar el primero te tengo que decir, Ricardo Anaya, que en un barco no hay más de 30 gobiernos, como aquí sí lo hay, 30 gobiernos en cada estado, los cuales se tienen que dedicar, y eso no lo platicas, dices verdades a medias, que son grandes mentiras. Tú no platicas que cada uno de los estados, la responsabilidad de manejar la pandemia es cada uno de sus gobernadores. El presidente de la República nada más es un proveedor, pero cada gobierno de los estados tiene que tener sus estrategias propias, sui generis, de la manera de ser, de pensar, situación geográfica de cada uno de los estados. Porque es muy diferente usar una estrategia en el estado de Guerrero, que en el estado de Yucatán, que en el estado de Coahuila, que en el estado de Chihuahua, que en el estado de Baja California o Sinaloa. Son estados muy diferentes, como el estado de Jalisco, como el estado de Chihuahua, que ya repetí. Es muy diferente las estrategias en cada uno. ¿Quién implementa las estrategias reales? Cada uno de los gobiernos municipales y estatales. El presidente no tiene injerencia en el modo de que se muevan las masas en cada uno de los estados. Él es el proveedor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de lugares como Seguro Popular y alguno que otro hospital por ahí, donde ha puesto las condiciones necesarias para mitigar el virus. Las principales recomendaciones vienen de los gobiernos de los estados. Prosigamos. Empezó mucho antes de la pandemia. O sea, cuando esta empezó, el barco ya estaba dañado, porque tras el primer año de gobierno de López Obrador, tuvimos nuestro peor crecimiento en una década. Yo creo que es relevante entender por qué el crecimiento económico en el país es tan importante para que tú tengas dinero en el bolsillo, para que tu economía familiar mejore. Es que como hemos visto, pues el presidente nada más no lo puede entender. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar.
Pero aunque el presidente no lo entienda, la realidad es que no hay un solo país del mundo en el que los niveles de bienestar de la gente haya mejorado sin que haya habido crecimiento económico. Fíjate, una manera de entender el problema es que de no corregir el rumbo, esta va a ser la primera vez en la historia en que la economía de México será más chica al final del sexenio que cuando el sexenio empezó. Pero fíjate, no solo la economía será más chica, sino que además seremos más mexicanas y mexicanos. Entonces, como hemos visto, el problema es de lógica elemental. Cuando el pastel es más chico y hay muchos más invitados, pues a cada una y a cada uno le toca un pedazo más pequeño del pastel. O sea, rebanada. Sí, nada más que ustedes no repartían el pastel de manera equitativa. No nos quieras engañar queriéndonos expresar y mencionar de la forma didáctica que lo estás haciendo de una forma mentirosa. Ustedes nunca repartían el pastel de forma igualitaria. Siempre fue ventajoso para ustedes. Les voy a presentar unas gráficas para decirle a este sinvergüenza que las formas de crecimiento no son las formas de bienestar de un país. Porque la fórmula de México, el crecimiento era nada más para las empresas de la iniciativa privada. Ustedes medían con su fórmula cómo crecían las empresas de ustedes, evadiendo impuestos, condonándoles impuestos, teniendo sueldos de hambre que todavía existen. Por ejemplo, las compañías OXXO, las cuales batallan mucho por empleados ahorita en este instante, las tiendas de conveniencia en general. Eso era crecimiento para sus bolsillos. Crecían, se hacían más multimillonarios, salen en las revistas de Forbes. Pero crecían los pobres en México. Qué cosa extraña. ¿Qué bienestar nos vienes a hablar de manera hipócrita? Si mientras había crecimiento del 3, del 2%, con gobiernos panistas y priistas, al final del sexenio, porque en todos en su principio decrecían, no nos quieras mentir. Todos. Mientras se acomodan en el puesto, los 2 primeros años son de un reacomodo y después vienen los crecimientos. Pero para los empresarios, o dígame usted, amigo que me está viendo en este instante, ¿a usted le crecía el bolsillo? Vienen empresas privadas de otras partes del mundo. Y claro, pero con pagos entre 800 y 1,200 pesos en general. Ese tipo de empresas queremos para México y de esas nos las llenaron. Mire, vamos a ver estas gráficas para ver a este mentiroso que nos quiere cuentear a través de las redes. Vemos aquí los países más innovadores de América Latina, los que tienen las mejores ideas, la mejor propuesta. Esta es fuente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y ahí vemos que en el 2020 Chile fue el país más innovador, después le siguió México, después Costa Rica, Brasil, Colombia, como lo ve ahí en pantalla. Dígame usted si los empresarios no están trabajando en México y el gobierno federal a través de la escuela pública. Dígame si no le está invirtiendo. Vamos a ver otra grafiquita para restregárselas a este señor Don Pinocho. La economía latinoamericana post-coronavirus, después del coronavirus. Crecimiento del Real PIB en países latinoamericanos seleccionados entre el 2020 y 2021. 2020 de color rojo, 2021 de color azul, es una proyección. Perú es el mayor país con decrecimiento. Luego le sigue Argentina, luego Ecuador y luego México. Y México casi está a la par en decrecimiento, junto con Colombia y Bolivia. Luego viene Chile, República Dominicana, Brasil y otros países que ya no salen. En el crecimiento México 2021 va a revertir, como lo ve ahí, es una proyección, pero México no es el peor país. En América Latina nada más, de las economías más grandes, el único que le gana es Brasil, de las economías más grandes, porque México es la segunda economía de América Latina. Después vienen todas con un abismo muy grande, pero eso lo quiero poner para que vea que no somos la economía peor de América Latina. Hay 3 peores que México, en las cuales cayeron más que México. Las economías más competitivas de América Latina.
¿quiénes tienen mejor poder económico en estos momentos? Chile es la número 1 en América Latina, México es la número 2 en América Latina, es la 48 economía, ¿sí?, más competitiva de todo el mundo. Así que, señor Anaya, le vamos a seguir presentando reparto de la pobreza en América Latina, cómo nos dejaron en el año 2018. Esta fuente viene del 2018, cuando Enrique Peña Nieto nos entregó el poder, ahora sí, a este gobierno progresista. Porcentaje de la población que es pobre, muy pobre y extremadamente pobre. La gente pobre de color café en México, ahí lo tiene, en cuarto lugar en América Latina de los más pobres, ¿sí? Muy pobre, tiene ahí el color café tenue, y luego ya de color casi amarillo, extremadamente pobre. El 48.8% de nuestra población vive en la pobreza. Solo Honduras nos gana, ¿sí?, en país más pobre. Luego viene Venezuela. Fíjese nada más, Venezuela tiene menos pobres que México. Porcentaje, no en número, en porcentaje de población. Venezuela tiene menos pobres que México, y tanta que la golpean por ahí. Y México tiene más pobres. Nunca se quieren ver a sí mismo, ¿sí? Perdón, me equivoqué, perdón. Venezuela tiene un poco más de pobres que México, perdón. Tiene el 35%, México el 34.8%. No. Venezuela nos gana por un poquito, que es casi nada. Para el caso lo mismo. Casi andamos emparejando. Ni 0.8% nos ganan. 0.8% nos gana nada más en pobreza, en porcentaje. No hay nada que aventar campanas al vuelo. Nos gana en pobreza Honduras, Guatemala, Venezuela, y luego sigue México. Fíjese bien, en Nicaragua hay menos pobres que en México. Y no por población, porcentaje. El Salvador, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil. O sea, nos ganan casi todos en tener menos pobres en su país. Qué triste, en el 2018, esta estadística es del 2018. Ahora vamos a ver, ahora sí, esta gráfica. Bueno, ya se nos acabaron estas gráficas, pero sí le queda claro, deuda externa contra... Bueno, eso lo vamos a nombrar ahorita, después de seguir escuchando este nefasto. Vamos a seguirlo escuchando. Te le voy a poner la deuda contraída por otros países de América Latina. Las más chicas significa menos ingresos, menos dinero en el bolsillo de la gente. Bueno, pero ¿qué se necesita para que en México haya crecimiento económico? La palabra clave es inversión. Cuando una empresa invierte, por ejemplo en una nueva fábrica, pues mucha gente va a poder trabajar ahí por años. Si la gente tiene trabajo, entonces puede gastar. Y el gasto de una persona es el ingreso de otra. O sea, si Juan va a la tienda y le compra a María, pues el gasto de Juan se convierte en el ingreso de María. Pero además esa empresa, esos trabajadores y esos comerciantes pues pagan impuestos. Y esos impuestos sirven para que el gobierno también pueda invertir. Pero ahí está el segundo gran problema. Nuestro gobierno invierte mal, en cosas que no tienen ningún sentido, como la absurda refinería de Dos Bocas, que va a perder dinero siempre. Y a ver, la cosa se pone peor. Hay algo que es clave para que haya inversión. Algo que toma años ganar y que se pierde en un instante. La confianza. Quizá el más grande de todos los errores en materia económica de este gobierno es que ha hecho que los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, pierdan la confianza. Perdieron confianza porque se tomaron malas decisiones, como tirar a la basura un aeropuerto. Perdieron confianza porque se han cambiado las reglas en forma arbitraria, como con la inversión en energías renovables. Bueno, vamos a pararle aquí de esa pérdida de confianza que dice Ricardo Canalla Canallín. Quiero decirle que casi ningún país, sus empresas están invirtiendo en el extranjero porque hay una contracción mundial. Hay una contracción mundial de la economía en todos lados. Por lo tanto, son menos las inversiones del extranjero que están llegando en todo el mundo. Eso no es de México.
el crecimiento dentro de México, el bienestar social. Gracias a eso no ha habido un levantamiento, no ha habido saqueos, porque el presidente de la República ya no rescató a las empresas que ahorita más adelante vas a defender, dándoles deuda pública para que ellos solucionen sus problemas. Al contrario, le hizo como dijiste ahí, pero no lo explicas bien. Se las dio a las clases más necesitadas a través de jóvenes construyendo futuros, 67 y más los de la tercera edad, gente discapacitada, a través de ayudas para el campo, préstamos a la palabra de 25,000 pesos a cada uno de los pequeñitos comerciantes, microcomerciantes, y así préstamos y ayudas sociales, las cuales la economía la tiene empujante a pesar de los pesares ahorita en México. Los supermercados están llenos. La gente que vende productos y da servicios, ahorita nos han comentado que ellos les dio doble trabajo. La gente no deja de comer. La gente no deja de comprar. El Buen Fin subió las expectativas del año pasado. Nada más para que te vayas dando cuenta, Ricardo Anaya. Hay ciertos rubros en los cuales la economía decayó, pero la mayoría, sobre todo cuando le entran a la comida, están vendiendo el doble. Se han abierto más supermercados, hay mucha confianza al respecto. Y de las energías renovables, ¿por qué Comisión Federal no pidió mejor prestado para poder ellos hacer esos campos como los que tenemos ahí en pantalla, de celdas solares o de campos eólicos como los que pasaron? ¿Por qué Comisión Federal, si nos daba el 100% de la energía, por qué no lo hizo? ¿Por qué prefirieron que vinieran empresas extranjeras, donde están ustedes inmiscuidos, y vendernos la energía barata a un superprecio superior de las energías caras que supuestamente produce Comisión Federal? ¿Por qué se encareció tanto? ¿Para que ustedes ganaran más? Esa es la realidad. La otra realidad es, nombrabas hace un momento respecto a la situación de esa confianza, donde quiero volver a indagar. Hay mucha confianza entre los empresarios, le está yendo muy bien. ¿Por qué? Lo pasaste muy bien. El dinero llega al más necesitado en vez de llegar al empresario, ¿verdad? Como tú lo quieres. Y el más necesitado va y compra las empresas de los meros machuchones. Por lo tanto, la economía de ellos se aceleró, pero vía más necesitados. ¿Cómo le hacían antes ustedes? Le daban a los empresarios el dinero público de nosotros, con los cuales acá surgía la pobreza, les caían migajas, y estos siempre estaban en descontento, no tenían para comer, calzar, vestir y tener un hogar digno. Hoy acá en ya hay cierta curación, pero en tu fórmula de crecimiento, este bienestar social al que se refiere Andrés Manuel, no entra esa fórmula donde le llega ese dinero a los pobres, sino nada más le llega el crecimiento de evasión de impuestos, de condonación, de enriquecerse pagando salarios de hambre en este rubro, y ellos se hacen multimillonarios. Esa es la diferencia. Vamos a seguir escuchándote para verla sin razón. La cancelación de las rondas petroleras, consultas ilegales que cancelan inversiones que ya estaban realizadas. Y a ver, no lo digo yo. Ahí están los datos del INEGI. Con López Obrador en el gobierno, la inversión está en su nivel más bajo en más de 20 años. Esto es muy, pero muy grave. Mientes con todos tus dientes. A pesar de la pandemia, la inversión está a todo lo que da. A pesar de la pandemia. Y te quería nombrar lo de Dos Bocas, que se me había olvidado. Dices que no va a ser costeable. Pues yo no sé, de las 200 refinerías que hay en el estado de Texas, yo no sé si sean incosteables y qué siguen estando ahí. Yo no sé las refinerías en la India y en varios lugares del mundo que están construyendo. Yo no sé si las están haciendo por incosteables. Y fuera de lo incosteable, es una necesidad nacional que ustedes vendieron. México necesita producir sus propias gasolinas con su propio petróleo y no hacerles ganar al extranjero llevándoles nuestro petróleo y luego que nos lo devuelvan ya en formas de gasolinas. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Y es muy costeable y tú lo sabes. Por eso crearon Pemex, ING, allá en el estado de Houston, con dinero de nosotros hicieron una empresa privada. Dos Bocas, Istmo de Tehuantepec, Tren Maya, en la terminación del Tren México-Toluca y
Santa Lucía, todas esas infraestructuras grandísimas están ocasionando muchos empleos, mucha inversión. Lo que se cayó de una inversión que tenían ustedes nada más haciendo ahí en el aeropuerto de Texcoco, una inversión nada más. Hoy tenemos 5 megaproyectos donde todas esas empresas que laboraban ahí en el lago de Texcoco están muy contentos y nadie dice nada, como Carlos Slim con su industria Carso, porque están trabajando en las 5 obras magnas que ustedes nada más se hacían una en cada sexenio y no las terminaban, como la autopista México-Durango que le empezó Felipe Calderón, no la terminó, la terminó Peña Nieto, claro, con deficiencias y al triple. Nunca terminaban una obra magna. El aeropuerto de Texcoco era la única obra magna de Peña Nieto y no le iba a terminar ni el siguiente gobierno, sino hasta el otro después de Andrés Manuel. De eso nos hablas tú. Porque ciertamente la inversión del gobierno importa, pero la de las empresas importa mucho más. Fíjate, esto es lo que López Obrador nunca entendió. En México, por cada peso que invierte el gobierno, las empresas privadas invierten 6. Y por eso es tan importante que el gobierno genere un ambiente de confianza, que invite a la inversión privada. Porque si no hay inversión, pues no va a haber crecimiento, empleo, no va a haber bienestar. Y finalmente... Pues yo veo, señora Anaya, yo salgo a la calle y aquí enfrente acaban de inaugurar el día de ayer una tienda de esas llamadas Coppel. Más adelante hay un super mega hotel que están terminando y todavía más adelante, en un centro comercial muy grande, están construyendo un hospital en este instante. Para donde quiera que camino, hay mega obras de la iniciativa privada todavía. Hay ramos, por ejemplo, los restauranteros, los cuales están sufriendo mucho, los gimnasios, y así puedo seguir nombrando muchos ramos en los cuales sí se ha afectado mucho con esto de la pandemia, pero hay ramos en los que están viento en popa. Si la economía estuviera como usted nombra, pues en este instante México sería ahora. Si ahora no se le olvide que la deuda externa de Colombia ha aumentado en más de 10,000 millones de dólares en esta pandemia. Perú había pedido una proyección de 50,000 millones de dólares de deuda por la pandemia, no sé cuánto hayan pedido hasta este momento. Ecuador andaba ya rondando arriba de los 10,000 millones de dólares en esta pandemia. México, $0. Y todavía, dice el gobierno, tenemos dinero para seguir invirtiendo en México. No nos quiera mentir, porque no se nos olvide el ramo 23, que ya para terminar, donde usted recibía moches y moches constantemente, donde manejaba miles de millones de pesos, donde este señor manejaba miles de millones de pesos, cuando era jefe de la bancada del PAN. Aquí está, búsquelo, Ricardo Alemán, chayotero, intransigente, autoritario, te dedicó una buena columna hace unos años, allá en el 2016, cuando te querían pegar los priistas totalmente, y nombró los cientos de millones de pesos que te llevaste a tu bolsillo para invertirlos allá en tu gran Querétaro, en el cual eres de los latifundistas más grandes de ese lugar, junto con Pancho Domínguez y pues claro, el señor Diego Fernández de Ceballos, que es el padrino de ustedes. Pues amigo de Conexión, ¿con qué cara viene este señor a querernos decir cómo, si durante los 2 sexenios que gobernó tu partido entregaron más pobres con tu mentado crecimiento? Si en el sexenio de Enrique Peña Nieto aumentaron los pobres, la inseguridad, con tu mentado crecimiento. Eso no lo queremos en México. Necesitamos bienestar social, no crecimiento como el de ustedes, sino un crecimiento real. Crecimiento en las clases más desprotegidas, no crecimiento en las bolsillas de los empresarios, a los cuales tú les rindes pleitesía. Vámonos riendo, raza. Dele like, suscríbase al canal. En esta bolita es más fácil y aquí tiene 2 videos para que se mantenga usted mejor informado. Nos vemos en la próxima conexión. Si está en Facebook, manita arriba y suscríbase también.